enormemente la disposición que tienen para poder asistir y poder generar este espacio de reflexión, de análisis, de intercambio de ideas alrededor de un pilar fundamental de un gobierno alternativo y progresista, que es el diálogo social, que es la posibilidad de construir acuerdos a través de soluciones dialogadas, a través de escenarios de conversación, que digamos, por mucho tiempo en nuestro país, lamentablemente, las alternativas han sido las acciones violentas, en muchos casos las organizaciones, por ejemplo, sindicales, les ha, digamos, tocado acudir a acciones de hecho, y nosotros queremos poner de presente que la prioridad de este gobierno y esta escuela es poder poner los espacios de conversación, los espacios para poder intercambiar ideas y resolver la conflictividad que es permanente, que es constante. Las tensiones entre trabajadores, trabajadoras y empleadores es una dinámica y es una tensión que se vuelve casi que natural a las relaciones económicas en el mundo del trabajo. Luego hay que verlo con ese beneficio y esa posibilidad, como siempre, una potencia para poder generar escenarios de construcción de acuerdos. Entonces, como ministerio, de verdad, decirles que sabemos lo importante que es cada uno haya sacado un tiempo de su agenda, de su vida, de sus proyectos familiares, personales, y conectarse de manera virtual a esta escuela. Sabemos que eso cuesta también, que eso es un aporte que cada uno de ustedes está haciendo para no solamente subcomisiones departamentales de concertación de políticas salariales a las cuales pertenecen, digamos, muchos de los que estamos aquí, sino también para hacer un aporte al tripartismo, para hacer un aporte a las relaciones laborales, a la paz laboral en el mundo del trabajo, que es en últimas lo que muchos de nosotros quisiéramos aportar y aprender y generar escenarios como estos. Son escenarios que de verdad hacen que crezcamos todos como personas, como seres humanos, como líderes sociales, líderes sindicales, líderes gremiales de cada uno de los territorios de nuestro país. Luego, de verdad, agradecer enormemente el esfuerzo, invitarles a que mantengamos ese ánimo y esa disciplina para poder asistir a todos los escenarios que se han propuesto en esta Escuela de Diálogo Social, que es la segunda, digamos, versión que lanzamos en este gobierno y que quisiéramos profundizar, y queremos poner esta escuela como un patrimonio del tripartismo, un patrimonio de los trabajadores y trabajadoras, de las organizaciones sindicales que participan de estos espacios, de los gremios que también están aquí, y que de alguna manera esta escuela contribuya con un granito de arena, cada uno en sus lugares de trabajo, en sus empresas, para hacer del diálogo social una institución, un escenario en el cual todos podamos acudir de manera legítima, de manera segura y confiados de que es la mejor manera de construir y gestionar el conflicto que se presenta. Así que animarles, agradecerles muchísimo al equipo de trabajo, a Andrea y a todos los que están allí, agradecerles enormemente el esfuerzo que están haciendo para que esto se desarrolle en el ejercicio. Yo me retiro porque estamos aquí en el proceso de negociación del sector público, justamente lo que el doctor Carlos Guarniz, un experto en el tema, les va a compartir. De verdad, no, están en las mejores manos, tanto Andrea como el equipo de pedagogía del Ministerio del Trabajo, como de Carlos como expositor. Entonces, un abrazo gigante a nombre del Ministerio del Trabajo. Muchas gracias, viceministro Pavel, por regalarnos estas palabras y, bueno, sí, reconocer que en esta convocatoria tan amplia de 260 personas tenemos de verdad representación de todo el tripartismo y eso es muy halagador. Bueno, continuemos entonces con lo que nos ocupa, doctor Guarnizo. Bien, muchas gracias de nuevo. Entonces les estaba comentando cómo
el convenio 98 de 1948 que versa sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva, excluye de manera expresa a los servidores públicos de ese proceso de negociación regulado mediante ese convenio. Ese convenio ha sido adoptado por Colombia mediante la Ley 27 de 1976 y regula las negociaciones del sector privado y de los trabajadores oficiales. Y en atención a esa omisión o a esa exclusión, pues digamos, durante muchos años el movimiento estatal estuvo presionando a instancias de la Organización Internacional del Trabajo para que se adoptara un convenio que permitiera la regulación de las condiciones de empleo de los servidores públicos. Esas negociaciones duraron más de 20 años y finalmente se concretan a través del convenio 151 de 1978, que versa sobre las condiciones de empleo en la administración pública. Ese convenio, si bien se adoptó, si bien se lo concibió la OIT en 1978, solo viene a ser adoptado por Colombia en 1997. Es decir, incluso después de la nueva Constitución de 1991, Colombia ratifica ese convenio 151 y empieza a regir en Colombia. Esa vigencia o esa entrada en vigor del convenio en Colombia realmente va a ocurrir de manera exacta en el año 2012. Es decir, porque si bien se adoptó en 1997, nunca se reglamentó. Y fue una omisión en la que incurrió el Estado colombiano en su momento, porque estaba obligado a reglamentarlo en atención a lo que se conoce como el pacta sunt servanda, o sea, la fuerza vinculante, la obligación que existe para las partes cuando han suscrito un convenio de ponerlo en ejercicio. La Convención de Viena establece en primer lugar que los convenios que se suscriben se hacen bajo la vigencia de el principio de pacta sunt servanda, o sea, el principio de buena fe. Pero también esa convención señala que ningún Estado podrá negarse al cumplimiento de un convenio que haya suscrito con pretexto de que existe una norma interna que lo contraviene. Y si existe de manera expresa, cuando hay una norma que impide la ejecución del acuerdo y no puede excusarse en eso el Estado, mucho menos cuando es el Estado quien tiene que reglamentar. Y porque esa Convención de Viena le otorga a los Estados un año de gracia para que hagan la adecuación legislativa y puedan empezar a implementarlo. Esa adecuación legislativa se vino a dar en el año 2012. Y tengo que recordar que mucho antes hubo un decreto, el 535 del 2009, pero que no reglamentaba el convenio 151, sino que reglamentaba los artículos 414 y 416 del Código Sustantivo del Trabajo, que hablaba de lo que conocimos entonces como los pliegos de solicitudes respetuosas, que es una modalidad del derecho de petición, pero precaria. Y entonces había una impropiedad por parte del gobierno de entonces, porque habiendo adoptado en 1997 el convenio 151, no podía estar reglamentando los artículos 414 y 416 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que estábamos hablando primero de una norma posterior y segundo de una norma de mayor jerarquía. ¿Sí? Pero sin embargo, el gobierno de entonces lo que hizo fue reglamentar estos artículos que en buena medida deberían de haberse sido declarados insubsistentes por una inconstitucionalidad sobreviniente, pero no fue así. En el año 2012, entonces, se expide el decreto 1092, que sí está reglamentando el convenio 151, y en la primera negociación que se hace en el marco de ese decreto, se acuerda que hay que modificarlo porque ya empiezan a advertir deficiencias del decreto que básicamente se inscriben en el hecho de que no había una correspondencia plena entre el convenio y el decreto que se estaba reglamentando. Y como consecuencia de un acuerdo nacional estatal, pues entonces se modifica ese decreto 1092 y surge el decreto 160 del 2014,
que estuvo en rigor hasta el año anterior. Estuvo en rigor hasta el año anterior, cuando es modificado por el decreto 243. Y entonces quiero hablar aquí, en primer lugar, de algunas modificaciones que se han surtido entre el decreto 160 y el decreto 243. ¿Por qué los actores, por qué los sindicatos del sector público y la administración pública consideraron que había necesidad de modificar el decreto 160 del 2014? En buena medida tenía que ver con que la experiencia nos estaba demostrando cómo se estaban adelantando algunas negociaciones ineficientes. El hecho de la existencia de una pluralidad de organizaciones sindicales se ha traducido en una situación que ha dificultado las negociaciones. En primer lugar, porque esa pluralidad, que en realidad es una fragmentación del movimiento sindical, impide que se dieran los requisitos de comparecencia. Esto es, que se lograra unificar el pliego y que se lograra unificar la comisión negociadora. Y entonces encontrábamos con que se consumía demasiado tiempo para que se lograran estos dos propósitos, que son prerequisitos para iniciar la etapa de arreglo directo, y estaba dificultando enormemente la negociación. Además de esa dificultad que se tenía para lograr unificar el pliego y la comisión negociadora, también advertíamos cómo existen una serie de dificultades en la propia negociación, en la negociación propiamente dicha, ya en lo que conocemos como la etapa de arreglo directo, donde esa pluralidad de organizaciones sindicales dificultaba la construcción de acuerdos y se distraía muchísimo de temas procedimentales con el consecuente abandono del tiempo necesario para abordar los temas sustantivos, los temas que realmente le importan a los servidores públicos representados a través de las distintas organizaciones sindicales. Y entonces hizo algunas modificaciones el decreto 243 respecto del anterior. La primera gran modificación es que hace transitar de el primer bimestre, antes en la vigencia del decreto 160, los pliegos deberían radicarse en el primer bimestre de cada año, y ahora se ha ampliado al primer trimestre. O sea que ahora tenemos 3 meses para iniciar ese proceso. Se mantiene el hecho de que el pliego debe radicarse dentro de los 2 meses siguientes a la aprobación del mismo por parte de la Asamblea General de Afiliados. Entonces, estamos hablando ya de aquí de 2 requisitos temporales que deben concurrir. El pliego debe radicarse dentro de los 2 meses siguientes a la aprobación por parte de la Asamblea, pero además debe radicarse dentro del primer trimestre. Si alguno de esos 2 se incumple, eventualmente la organización se estaría privando de la posibilidad de comparecer a la negociación colectiva. En segundo lugar, el decreto introduce una especie de requisito de procedibilidad, y es que le exige a la organización sindical que presenta el pliego hacer una manifestación expresa de que tiene toda la intención de unificar tanto el pliego de solicitudes como la comisión negociadora. Pues ya vemos ahí cómo se están cambiando las regulaciones. Hay otra modificación que es muy importante señalar, y es que el decreto 160 tenía 2 niveles de negociación: el nivel singular o particular y el nivel común o general. El nivel común o general, entonces se pensaba que era aquello que se realizaba a instancias de el gobierno nacional, o aquellos que se hacía en gobernaciones y en alcaldías. Sin embargo, un concepto de la función pública determinó que la única negociación de carácter general y común era la que se hacía en la negociación nacional estatal. Todas las demás negociaciones eran de carácter singular. Esto es muy importante porque en las negociaciones que se hacían en gobernaciones y alcaldías se aspiraba a que ahí solo concurrieran las federaciones y las confederaciones, y que solo en las negociaciones singulares
participaran las organizaciones sindicales de primer grado. Y entonces ahora este decreto corrige esa situación e introduce dos nuevos niveles. Entonces desarrolla el concepto de lo que nosotros conocemos como negociación multinivel. Entonces hay una negociación del nivel nacional y hay una negociación del nivel particular o singular, y esa negociación nacional es la que se hace con el gobierno nacional, la que está ocurriendo exactamente en este momento aquí en Bogotá. Y la negociación particular es la que se hace en cada una de las instituciones del Estado. Entonces, una negociación singular es la que se hace en el Ministerio de Educación Nacional, la que se hace en la Secretaría de Educación de Bogotá, la que se hace, qué sé yo, en la Secretaría de Prosperidad, en el Departamento de Prosperidad Social o en la Secretaría de Desarrollo Social o Económico, es la que se hace por instituciones. Pero ahora va a introducir dos nuevas modalidades, dos nuevos niveles de negociación. Y el primero es el de la negociación territorial, y es aquella que se hace a nivel de las alcaldías y de los municipios. Perdón, de las alcaldías, de las gobernaciones y de los municipios. ¿Sí? Entonces, la negociación que se hace con la gobernación de Antioquia es una negociación de carácter de ámbito territorial. La que se hace con el Distrito Capital es de ámbito territorial, ¿sí? Pero también la que se hace con las alcaldías son de ámbito territorial. E introduce un nuevo nivel que es el nivel sectorial y que se hace de conformidad con la distribución administrativa que tenga el gobierno de cada uno de esos niveles territoriales, nacional, departamental o distrital o municipal. Bogotá, yo siempre traigo este ejemplo porque es el que conozco, sí, pero probablemente haya muchos más. En Bogotá, la Secretaría de Salud, ahí hay una negociación sectorial porque la salud de Bogotá está distribuida geográficamente a través de 4 subredes. Y cada subred es un ente autónomo con independencia o con manejo presupuestal propio, ¿sí? Y todas esas 4 subredes concurren en la Secretaría de Salud. Entonces, la negociación que se hace en la Secretaría de Salud también tiene implicaciones, impactos sobre cada uno de los empleados que trabajan en cada una de esas subredes. Entonces, introduce un nuevo modelo de negociación. Para evitar las dificultades que se habían percibido dentro del desarrollo y la ejecución de las negociaciones bajo la égida del decreto 160, entonces se empezó a promover un espacio donde se facilitara mejor la unificación de los pliegos y de la comisión negociadora. Y entonces el decreto nos habla de que en el primer trimestre deben radicarse los pliegos, tal como ya lo dije. Una vez se reciben los pliegos, que es hasta el 31 de marzo, durante la semana siguiente, el gobierno, ya sea local, de la gobernación o el nacional, dentro de la semana siguiente, para la semana siguiente, deben convocar a las organizaciones sindicales para que ellas, dentro del marco de su autonomía sindical, unifiquen el pliego, hagan ejercicios y actividades de coordinación para unificar el pliego y unificar la comisión negociadora. Ahí, en ese espacio, hay absoluta libertad para las organizaciones sindicales. En ese espacio no se tiene en cuenta el número de afiliados, porque en atención al derecho de participación, pues se privilegia la capacidad que tienen las organizaciones sindicales para tomar sus propias decisiones y pueden aquí unificar pliego y unificar la comisión negociadora. Pero ¿qué ocurre si en el marco de esa semana, que son 5 días, en el marco de esa semana los sindicatos no logran ponerse de acuerdo alrededor de la unificación del pliego y de la comisión negociadora? ¿Qué ocurre? Primero debo precisar que estamos hablando de 2 fenómenos distintos, pero el mismo escenario. Entonces, un fenómeno es la unificación del pliego y otro fenómeno es la unificación de la comisión negociadora. Entonces, antes había muchas dificultades para unificar el pliego y al final lo que se lograba después de 2, 3, 4 y hasta 5 meses
y muchas veces no hubo nunca negociación porque nunca se pusieron de acuerdo. Para la unificación del pliego, el decreto determina que el pliego que se va a adoptar es aquel que sea aprobado por la mayoría de las organizaciones sindicales que tengan la mayoría de afiliados. Entonces, por decir algo, en una entidad donde haya 1000 afiliados, pues aquel número de organizaciones sindicales que agrupen más de 500 afiliados y aprueben ese pliego, ese es el que se va a discutir en la mesa de negociación. Los otros pliegos no van a ser objeto de discusión en la mesa de negociación. Ese es el primer fenómeno. El segundo, y es totalmente distinto, es el de la conformación de la comisión negociadora. Si lograron ponerse de acuerdo en esa primera fase, donde hay una plena autonomía sindical, pues no importa el número de afiliados. Pero si no se logran poner de acuerdo, entonces lo que hay que atender es la densidad sindical, el número de afiliados que tenga cada organización sindical. Y entonces se empezará desde aquella que tiene el mayor número de afiliados, ¿cierto?, hasta aquella que tenga menos afiliados sin exceder del número máximo que se tiene para cada uno de los ámbitos. Entonces, si estamos hablando de una negociación singular, ¿cierto?, y estamos hablando de un sindicato, de una entidad donde hay 1000 afiliados y tendríamos entonces 10 negociadores, y si una organización tiene 200 afiliados, pues eso querría decir que tendría derecho a 2 negociadores. Si otra tiene 110, pues eso querría decir que tiene derecho a un negociador, y así. Se va en línea decreciente, empezando por el sindicato de mayor nivel de representatividad. Y aquí tengo que hacer una precisión. Cuando hablamos del sindicato de mayor representatividad, no estamos hablando del sindicato mayoritario. El sindicato mayoritario es aquel que tiene más de la mitad de los afiliados agrupados en esa organización. Ese es el mayoritario, ¿sí? Tiene más de la mitad del universo de afiliados agrupados en esa organización. Ese es el mayoritario, pero aquí es el más representativo. Entonces, si estamos hablando de una entidad de 1000 funcionarios, servidores públicos afiliados, y hay un sindicato que tiene 300 afiliados y es el que más tiene, ese es el más representativo, pero no es el mayoritario. Si estamos hablando de un sindicato que tiene el 80%, que tendría 800 trabajadores afiliados, ese sindicato es mayoritario. ¿Y cuál es la diferencia que hay aquí? Que si estamos hablando de un sindicato de 300 afiliados, en ese universo de 1000 afiliados, pues tendría derecho a 3 negociadores. Pero si estamos hablando de un sindicato que tiene 800 afiliados, en ese mismo universo de 1000 afiliados, este sindicato, de conformidad con el decreto, no tiene derecho a 8 negociadores, sino a 6. ¿Sí ve? Para darle mayor participación a las organizaciones minoritarias, porque los sindicatos minoritarios también tienen derecho a representación. Y de esa manera se conforman las comisiones negociadoras. De esa manera es que se conforman las comisiones negociadoras. Entonces, un proceso es el de la unificación del pliego de solicitudes, y otro proceso es el de la negociación. Este decreto tiene el principio de anualidad. En muchas organizaciones encontramos que se presentaron dificultades porque muchas veces se suscribía, se empezaba la vigencia del acuerdo a partir del momento en que se suscribía. Y generalmente se suscribía junio, septiembre de esa vigencia. Y entonces quedaba vigente hasta por 2 años, hasta el mes de septiembre o de julio de los 2 años siguientes. Este decreto precisa que debe atenderse el principio de anualidad. O sea, todos los acuerdos tendrán que suscribirse con una vigencia que empieza el 1 de enero, ¿sí?, y va hasta el 31 de diciembre. Otra modificación que trae el decreto es que fija un término mínimo de 2 años de vigencia. El decreto 160 no tenía, y uno podía encontrarse perfectamente con acuerdos que duraban 1 año. 1 año. Y entonces muchas veces se llegaba el acuerdo en noviembre, quedaba 1 mes para hacer la ejecución del acuerdo, pero ya
en febrero teníamos el inicio de un nuevo proceso de negociación. Entonces, no, ahora sería mínimo de 2 años y la vigencia, por ejemplo, la vigencia de este acuerdo, si se hacen los términos del decreto 243, será a partir del 1 de enero del año 2025 hasta el 31 de diciembre del año 2026. Esa será la vigencia de ese acuerdo. Y entonces hay que entenderlo en esos términos. También el decreto establece, digamos, unos mínimos para cuando estamos hablando de negociaciones sectoriales o negociaciones territoriales. Entonces, cuando está hablando de la negociación nacional, dice que habrá un negociador por cada 10.000 afiliados. Cuando se trata de confederaciones, si de lo que estamos hablando es de una federación de empleados públicos, entonces habrá un negociador por cada 5.000 afiliados, sin exceder de 40. ¿Sí? Sumando todas las organizaciones, no pueden ser más de 40 los negociadores. En el ámbito sectorial, entonces, cuando nosotros estamos hablando de pues tendrá un máximo de 25 negociadores y se mantiene la misma proporción. Entonces, para las federaciones, un negociador por cada 5.000 afiliados y para los sindicatos de industria y de gremio que también pueden concurrir a las negociaciones sectoriales, pues deberán tener un negociador por cada 2.500 afiliados. La misma distribución se entiende para la negociación territorial y repito, es aquella que va a ocurrir a instancias de las gobernaciones, de las alcaldías o de los distritos. Y entonces las federaciones tendrán derecho a un negociador por cada 5.000 afiliados y los sindicatos de industria o de gremio a un negociador por cada 2.500 afiliados. En relación con lo que es objeto de negociación, sigue exactamente igual que ocurría con el 160. No se puede negociar la estructura del Estado, no se puede negociar la estructura organizativa de las instituciones, no se puede negociar el mérito, no se puede negociar a nivel salarial. Este decreto tiene una impropiedad que fue corregida mediante una directiva, y es que prohíbe que las gobernaciones, las alcaldías, los distritos y los municipios negocien los salarios. Pero eso no es cierto. Esa prescripción pueden invocar perfectamente la excepción de inconstitucionalidad porque lo es, efectivamente es inconstitucional, en primer lugar porque viola la autonomía de los territorios consagrada en la Constitución política, pero de otro lado viola la prescripción que tiene la Ley Cuarta de 1992, que le otorga la facultad a los alcaldes y a los gobernadores para establecer los salarios de los funcionarios de cada uno de sus entes territoriales. Eso quedó perfectamente corregido con esta directiva y hoy todas las gobernaciones, los distritos y los municipios están conviniendo los salarios para sus servidores públicos. Yo quiero como dejar ahí, creo que son los cambios más fundamentales, que se prohíba las reorganizaciones de los entes. No quiere decir que no sea posible. En muchas ocasiones se han logrado las ampliaciones de plantas de personal. Lo más importante es que mantengamos las 2 reglas de oro que informan la negociación colectiva en el sector público. La primera es las competencias. Es decir, si en el marco de un acuerdo laboral se llega se arriba a un acuerdo del cual el titular del compromiso no es competente, ese acuerdo es nulo. O sea, el acuerdo no cubre de legalidad la competencia. No, sigue siendo ilegal. Y entonces, pues no obligaría a la administración, porque el acuerdo es ilegal y nadie puede ser obligado a lo imposible jurídicamente. Y la otra regla de oro, la primera, repito, son las competencias. Son las competencias. Es muy claro saber qué se pide, a quién se pide, cuándo se pide, cómo se pide y qué se pide. Porque tiene que haber una armonía en las respuestas a cada uno de esos interrogantes para que sea viable la construcción de un acuerdo, para que sea posible. Entonces, la primera son las competencias, la segunda es el presupuesto. Entonces, debe haber el principio de apropiación y de previsión presupuestal.
Si no, no es posible adquirir un compromiso si no se ha logrado previamente esa apropiación presupuestal y ese desarrollar y atender el principio de previsión presupuestal. Se pueden, en el caso, por ejemplo, de los concursos de mérito, se puede convenir, qué sé yo, un programa de formación para preparar a los servidores públicos para el concurso. Muchas veces los que están ocupando el cargo en provisionalidad no es que sean inferiores a los que llegan, sino que no saben cómo responder el concurso. Durante mucho tiempo han adquirido muchas competencias, mucho conocimiento y habilidades en relación con su quehacer, pero han perdido aquella perspectiva de poder participar en concursos, y entonces es el desconocimiento del procedimiento lo que hace que tengan una desventaja comparativa en relación con los que están afuera. Entonces se puede convenir un proceso de formación para preparar en mejores condiciones a los servidores públicos. Y los sindicatos pueden participar hasta en la construcción de los ejes temáticos, para que se pregunten, para que las preguntas sean pertinentes con la función que se va a desarrollar y que tenga relación con el objeto del cargo para el cual se va a concursar. En materia disciplinaria, creo que es muy importante convenir la formación de los servidores públicos en todos aquellos, en régimen disciplinario y en el régimen de delitos de la administración pública. Muchas veces se ven incursos en investigaciones disciplinarias o penales, no porque realmente sean corruptos, sino porque tienen desconocimiento del alcance. Ustedes saben que en la administración pública hay una cláusula general de competencia que dice que los particulares pueden hacer todo aquello que se les antoje, excepto aquello que la ley prohíbe expresamente. Pero los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley le permite hacer. Y entonces hay una perspectiva totalmente distinta que es necesario conocer en profundidad para que puedan ejercer de manera eficiente y con plenas garantías la función pública cada uno de los servidores de la administración pública. Y aquí lo que se puede hacer es una formación para que no incurran en esos errores que terminen comprometiéndoles en términos disciplinarios o penales. Y así sucesivamente se pueden tratar los temas de bienestar social, condiciones de empleo, como jornadas, qué sé yo, todo este tipo de cosas se pueden ir conviniendo, siempre atendiendo esos dos principios que son, por un lado, el presupuesto, la previsión presupuestal, y por el otro, las competencias. Quiero dejar ahí para dar margen a que ustedes puedan formular algunas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guarnizo. Un gusto escucharlo, claro, también con esas claridades de esa línea histórica de cómo ha venido evolucionando el escenario de la negociación colectiva en el sector público. Entonces, pues bueno, estimados y estimadas participantes, cuéntenos, bueno, también vi que había algunas inquietudes por allí sobre, bueno, este espacio está dirigido a los miembros de las subcomisiones departamentales de concertación de política salarial y laboral y el grupo de resolución de conflictos y conciliación de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. Así que en este sentido nos encontramos miembros del tripartismo, empleadores, sindicatos, nos dejaban saludos, por ejemplo, desde Antojarauca, desde Villavicencio, Vichada, Tolima, Valle. Y entonces, bueno, digamos aquí la intención de la escuela y el propósito es que generemos un espacio de diálogo y de comprensión, un poco pues a partir de esto ya un escenario normativo que nos habla de la negociación colectiva en el sector público, y ahorita profundizaremos unos elementos ya más del diálogo social y las habilidades para el diálogo en estos espacios. Entonces, por favor, vayan dejando sus preguntas o alzando la mano. Bueno, ya veo a Andrés Felipe Giraldo, nos tiene tal vez una intervención. Andrés Felipe, tienes el micrófono. Miriam, buena tarde, doctor Carlos Guarnizo, es un gusto saludarlo. Muchas gracias. Sí, yo tengo una pregunta referente al decreto 243, y es que en lo entendido de los convenios, de los convenios internacionales se establece que no habrá conflicto sin solución, pero en el sentido de la negociación pública, cuando no se logre un acuerdo en la etapa de arreglo directo o en su defecto, se realice el acuerdo,
pero se generen los incumplimientos en el mismo, ¿ante quién podemos acudir para una eventual resolución? Muchas gracias. Bien, esa pregunta es muy interesante porque seguimos asistiendo a, digamos, una diferencia sustancial entre lo que reglamenta el decreto 243 y lo que consagra el convenio 151. Por ejemplo, en materia de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, el convenio 151 dice que podrán implementarse la conciliación, la mediación y el arbitraje. Y aquí solo tenemos, digamos, una expresión todavía muy precaria de lo que es la mediación, pero no hay conciliación y no hay arbitramiento. Y ciertamente encontramos muchas dificultades en relación sobre cuál es el mecanismo para hacer exigible el acuerdo. Y eso nos lleva a una reflexión previa, a tratar de resolver un interrogante previo. ¿Qué tipo de acto es el acuerdo laboral? ¿Es un acto privado? ¿Es un acto administrativo? Si es un acto administrativo, ¿qué tipo de acto administrativo es? ¿Un acto complejo? ¿Un mero acto administrativo? ¿Por qué es importante eso? Porque desentrañando la naturaleza jurídica del acto, podemos saber cuál es la acción a que hay lugar para exigir el cumplimiento. ¿Es una acción de cumplimiento? ¿Es una acción ejecutiva? Y si es una acción ejecutiva, ¿ante quién la formulo? ¿Ante el juez laboral o ante el juez administrativo? ¿Es una acción de tutela? ¿Sí? Entonces, todas esas son preguntas todavía que están flotando donde no tenemos precedentes jurisprudenciales para saber qué ocurre. Por ahora, lo que sí se tiene es que en el evento de que haya un incumplimiento, la organización de los trabajadores podrá presentar una querella al Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo, a partir de identificar si efectivamente hubo un incumplimiento, pues puede eventualmente imponer sanciones a la institución. Pero claro, también tiene que mirar cuál fue la causa del incumplimiento, ¿sí? ¿Cuál fue la causa para ver si está justificado ese incumplimiento? O si simplemente tenemos, como ocurre regularmente, y es que hay una valoración distinta de la ejecución del acuerdo y del cumplimiento del acuerdo. Generalmente la administración tiene una perspectiva y el sindicato tiene otra sobre el cumplimiento del acuerdo. Entonces el ministerio tiene que entrar a identificar, digamos, cuál de las dos versiones, de las dos apreciaciones, de las dos percepciones tiene un mayor nivel de proximidad con la realidad en relación con el tema de la ejecución. Muchas gracias, doctor Guarnizo. Tenemos dos preguntitas en el chat y Rosadelia. Aquí nos pregunta Diana Lorena, nos escribe, ¿una alcaldía municipal se puede negar a negociar con los sindicatos de primer grado alegando que solo realizará la negociación del ámbito territorial? Les voy a hacer una confesión. Me he encontrado con una realidad que tal vez no estaba prevista en el decreto. Y es que nos hemos encontrado con alcaldías, por ejemplo, que, o sea, la alcaldía es una sola. ¿Me explico? Si vemos la alcaldía mayor de Bogotá, pues la alcaldía como tal es un cuerpo, pero tiene 60 instituciones. Tiene una empresa de acueducto, tiene una empresa de energía eléctrica, tiene una secretaría de educación totalmente independiente, autónoma, con presupuesto propio, tiene una secretaría de salud, tiene, bueno, qué sé yo, un instituto de desarrollo de recreación y deporte, pero me he encontrado con que algunas alcaldías no tienen esa división. Entonces, la Secretaría de Educación es una dependencia directa de la alcaldía, ¿sí? Y está incluso, funciona ahí mismo en la alcaldía. Aquí hay una dificultad. Yo creo que lo que tiene que hacer la administración pública, o sea, el artículo 2 de la Constitución Política que habla de los fines esenciales del Estado, ¿qué dice? Que toda institución se justifica, no se justifica por sí mismo, solo se justifica en la medida en que logra la garantía del ejercicio eficaz del derecho. Y yo creo que
hay que tener algunas consideraciones, entendiendo la particularidad de la administración como tal, la distribución administrativa como tal. Entonces, al final, uno pareciera que esa alcaldía realmente, si usted mira el texto del decreto 243, pues sería una negociación territorial. Y de conformidad con esa definición, entonces tendría una negociación en la que solo podrían concurrir las federaciones, los sindicatos de industria y de gremio y las subdirectivas. ¿Sí ve? Pero resulta que hay sindicatos de base de esa alcaldía y se quedarían sin ninguna opción, porque no pueden negociar con la Secretaría de Salud, porque es una dependencia directa de la alcaldía, o con la Secretaría de Educación, porque es una dependencia directa, o la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Son tan pequeñas y la estructura es solo un bloque, no es una ramificación como ocurre en las grandes capitales, como ocurre en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Entonces, yo lo que sugiero es que la administración debe tener una vocación garantista para que se logre desarrollar tanto el derecho de negociación como el derecho de asociación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, nos dejan acá también, esto es como más un comentario del acuerdo colectivo. Perdón, el acuerdo colectivo es adoptado por un acto administrativo, dice Ricardo Díaz. Sí. Listo. Sí, el acuerdo administrativo, no, el decreto lo que dice es que los acuerdos se desarrollan a través de actos administrativos. ¿Sí? Y puede ser que el acuerdo laboral sea un acto administrativo complejo, que se desarrolla a través de actos administrativos. ¿Sí? Algunas veces se cae en la interpretación de que se dicta un acto administrativo para adoptar el acuerdo laboral. Otra interpretación dice que lo que hay que hacer es dictar tantos actos administrativos como se requieran, porque los puntos son distintos. Explico. Si hay un acuerdo sobre incremento salarial, pues habrá un decreto del alcalde o del gobernador o del señor presidente para fijar el salario. Pero puede ser que se necesite dictar una directiva, ese es otro acto administrativo y también derivado de la exigibilidad que tiene el acuerdo laboral. Entonces podemos hablar de muchos actos administrativos que se requieren para darle cumplimiento al acuerdo laboral. ¿Sí ve? Pero otros lo interpretan como que mediante un acto administrativo se adopta todo el acuerdo laboral. Mi interpretación es que eso no es necesario. Lo que sí es necesario es dictar cada acto administrativo que se requiera para dar cumplimiento a lo que se haya convenido con las organizaciones sindicales, porque la administración mantiene las facultades y las competencias y estas no se difieren por el hecho de que se hayan consignado mediante acuerdo en un acuerdo laboral. Muchas gracias, Carlos. Bueno, creo que voy a tomar estas dos intervenciones que hay aquí en el chat antes de darle paso a las manitos que están levantadas, que tienen que ver con el caso anterior, lo de la negociación en la alcaldía. Nos dicen que si la vocación garantista no sería más bien convocar las dos negociaciones. Y la otra pregunta es que si este caso de esa negativa se puede erradicar la queja en el Ministerio del Trabajo. Ahí hay dos preguntitas frente a ello. Sí, pero yo creo que el Ministerio del Trabajo, más que adelantar una actuación administrativa, debería facilitar, digamos, interpretaciones laxas con miras a garantizar el derecho de negociación. Es decir, yo creo que no sería justo. Yo lo hago partiendo de que es mi interpretación. Y yo tengo una vocación garantista y pragmática de lo que es la negociación colectiva, porque tiene bastante de jurídico, pero mucho más de político y mucho más de paz laboral. Entonces, el decreto 243 es un decreto procedimental y el artículo 228 de la Constitución Política habla de la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho adjetivo o procedimental. Un poco informado por ese principio, yo sugeriría que se llegara y que se promovieran esas negociaciones. Vale, muchas gracias, Doc. Bueno, tenemos entonces Rosadelia, tienes la mano levantada y le sigue Jorge Mario.
Rosadelia, cuéntanos. Tienes el micrófono. Bajó la manito, entonces, Jorge Mario. Sí. Jorge Mario, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes, me comunico con la Tienes el uso de la palabra, Jorge Mario. Bueno, pues parece que Jorge Mario no le funcionó, ¿no? Bueno, entonces le agradezco de nuevo, doctora Andrea, la invitación. Yo debo salir, tengo 2 eventos, sigo con la negociación nacional estatal y estoy trabajando el pliego de peticiones del sector eléctrico en el país. Entonces, por eso tengo tanto premio de tiempo. Les agradezco mucho la atención, espero haber servido y clarificado muchas de las dudas que ustedes tienen alrededor de este proceso de negociación, que es inminente y por supuesto estamos prestos a ayudarles en cualquier gestión que el Ministerio del Trabajo pueda adelantar para mejorar y hacer efectiva la negociación colectiva en el sector público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guarnizo. Muy buena tarde, muchos éxitos en sus labores y desde la escuela le seguiremos invitando a más espacios. Bueno, tenemos para el día de hoy, y espero hayan pues tomado buena nota de este espacio, de lo compartido ya como en un primer encuadre jurídico, normativo, del alcance normativo del decreto 243 en negociación colectiva, y como lo decía Carlos, el doctor Guarnizo, es un decreto procedimental y bueno, cómo nos va dando como unos lineamientos de actuación. Sin embargo, dentro de los objetivos y algo que hemos querido hacer y adelantar dentro de la Escuela de Diálogo Social es que estos escenarios que están regulados, incluso los no regulados también, en materia, sí, los que tienen alguna regulación normativa en materia laboral, realmente podernos nutrir de algo que se llama diálogo social. Y el diálogo social, aquí ya vamos entrando, y esta segunda parte me corresponde, pues como coordinadora de la escuela, compartir con ustedes este segundo momento, de hablar un poco de qué es el diálogo social y cuál es el rol del negociador. A veces creemos que por estar el convenio de la OIT ya es tan antiguo y venimos hablando a veces tanto de tripartismo y diálogo social, que creemos que todos entendemos lo mismo por diálogo social. Y nos hemos dado cuenta, y si algunas 2, 3 personas quisieran compartir qué entienden por diálogo social, qué entendemos cuando hablamos de diálogo social en el mundo del trabajo. A ver, ahí estamos 131 personas. ¿Quién quiere darnos un poquito hagamos un compartir de la palabra? ¿Alguno, alguna quiere abrir el micrófono así libremente? ¿Qué entendemos por diálogo social? Bueno, ¿me escuchan? Te escuchamos, Ricardo. ¿Qué entiendes por diálogo social? Pues yo pienso que, bueno, con las buenas tardes para todos, y agradecer este espacio que nos están dando para ir retroalimentando los conocimientos en materia de negociación colectiva del sector público colombiano. Bueno, el diálogo social es un proceso de, digamos, de consulta, de negociación entre los representantes del gobierno, los empleadores, los trabajadores, específicamente sobre temas de interés común, en el caso de intereses como política económica, social y laboral. Y creo que se convierte en una forma de participación ciudadana, ¿no? Okay, Que busca
digamos, a través de él, provocar un consenso y una unidad de criterio frente a temas de interés. Creo que ese sería, digamos, el diálogo social para mi concepto. Muchas gracias, Ricardo. Helmut, tienes la mano arriba, cuéntanos, ¿cómo entiendes tú el diálogo social? Buenas tardes para todos. Primero que todo, pues darle las gracias por tener la oportunidad de estar en este conversatorio donde se pueden aprender muchas cosas y más ahora que estamos en estos procesos de negociación con las diferentes entidades territoriales. En este caso me encuentro en San José del Guaviare. Estamos en procesos de negociación también acá en el departamento del Guaviare. Y pues el diálogo social yo lo entiendo como la conversación que se tiene en el momento que se está haciendo el diálogo con la administración. O sea, la forma de negociar, de llevar a cabo los distintos procesos y los puntos que están dentro del pliego unificado. Muchas gracias, Helmut, y qué gusto que estés con nosotros en esta tarde desde y que nos estemos encontrando desde todos los rincones de Colombia. No, gracias a ustedes por la participación. Gracias. Bueno, sigue José. ¿Tienes la manita levantada? José López Posada. Gracias. Sí, gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Por acá desde el departamento de Caldas, para todos. A ver, yo creo que el diálogo social parte o habla mucho del entendimiento que debe haber entre las personas para un objetivo común, ¿cierto? Como lo dice casi que el eslogan o el subtítulo de la escuela, ¿cierto? Transformando relaciones sociolaborales. Y yo creo que es que de eso se trata. Aquí damos por un hecho y damos real en el marco del diálogo social que estamos omitiendo un derecho que tenemos los trabajadores y los que representamos trabajadores a escalar en otras instancias del movimiento obrero. Y esto es muy importante. Y este diálogo social con las aperturas, porque es que de diálogo social hemos venido hablando hace mucho tiempo y hace muchos años. Esto se ha venido transformando y está pasando a ser, y desde las subcomisiones, los que también hacemos parte, que la misma la hago acá en el departamento de Caldas, hemos venido pasando a hablar de un diálogo social propositivo. Y cuando las partes se encuentran en esa palabra propositivo, ese valor agregado, yo creo que es la ventana o la puerta para progresar y avanzar, ¿sí? Cuando le damos esa transformación, vuelvo y repito, a un diálogo social que ya existe hace varios tiempos, pero que con las transformaciones que se están dando en estas relaciones sociolaborales, pues estamos pasando a un diálogo propositivo, que yo creo que ese es el éxito y que puede llegar a sacarnos muy adelante en los propósitos trazados. Muchas gracias, José. Y qué gusto vernos y que si los que puedan, cuando puedan intervenir, abrir la cámara, interesante para irnos conociendo. Y bueno, la última intervención en esto, bueno, las dos últimas así cortitas, aquí alguien se nos identifica como Azonal Judicial Arauca y Oscar, las últimas intervenciones para ir avanzando. Tienes la palabra, ¿quién se identifica como Azonal? Muy buenas tardes, le habla Juan José Guevara Pinilla, presidente de la Zona Judicial Subdirectivo Arauca. En efecto, el diálogo social es una herramienta de gobernanza de las instituciones sindicales con el empleador, en resumidas cuentas. Gracias. Gracias a ti por tu participación. Y Oscar, creo que tenías la mano levantada. Sí, muy buenas tardes para todas y todos desde la ciudad de Barranquilla, UTRAL CGT. Muy sencillamente, pues, es la inclusión de los diferentes actores, en este caso aquí, pues, empleadores, trabajadores y el estamento territorial o gobierno. Y realmente, pues, para que haya un verdadero diálogo deben de existir varios actores. De lo contrario, pues no tendría
razón de ser tener el nombre de diálogo. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Nos queda uno, Delfort. ¿Sí lo dije bien? De San Andrés, nos alzas la mano. Delfort, ¿quieres hacer una intervención? Bueno, tal vez tenemos problemas allí, un poco de internet. Bueno, muchas gracias a todos. Ojalá también las mujeres del grupo tengamos un poquito más de interacción y participación. Muchas gracias a todos desde estos diferentes lugares donde nos hemos venido conectando. Hemos organizado entre todos unas nuevas y unas comprensiones más allá del diálogo social. El diálogo social como participación ciudadana, como construcción de consensos, hablamos de unidad de criterios, un diálogo social propositivo, de involucrar varias personas, varios actores, de diferentes posiciones. Hablamos de la conversación. Y lo que pasa en estos escenarios de negociación, entonces el doctor Carlos nos hablaba, bueno, entonces la gente va y entonces tenemos que hacer unos pliegos y la construcción de los pliegos y hay unos momentos donde los pliegos están entre las organizaciones sindicales, luego los pliegos se elevan a las instituciones y bueno, pero que es todo lo que pasa en ese intermedio, lo llamamos a veces conversaciones, a veces diálogo, pero como que no le damos a veces la connotación de que en el fondo de allí hay algo que está sucediendo que no solamente requiere el tripartismo, que a veces nos quedamos mucho claro, el mundo laboral nos requiere y nos habla del tripartismo, pero también tenemos diálogo social bipartito, también tenemos un diálogo social al interior de nuestra organización sindical, de nuestra organización empresarial, de nuestra organización sectorial, de lo nuestro institucional. Y ese diálogo es importante que también se revista de esto que llamamos diálogo social, es decir, de lo propositivo, de lo participativo, de lo plural. El hecho de que todos hagamos parte como de una de estas paticas del tripartismo o de una misma organización no quiere decir que unívocamente vayamos a estar pensando lo mismo. Incluso el diálogo social, un poco como lo hemos pensado desde la escuela, es identificación incluso de disensos. Se ve un poco pequeño, voy a ver si puedo ampliar, ahora se ve más, no sé si se ve mejor, allí creo que se ve mejor. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo el diálogo social? Abordamos obviamente y abrazamos la definición de la OIT, pero también queremos ir un poquito más allá, como nos lo decían los compañeros más propositivos. Bueno, a los compañeros les agradezco estar atentos a sus micrófonos para que no haya interrupción y para que la grabación nos quede bien. Que por favor no tengamos micrófonos abiertos diferentes al de la persona que está liderando la charla. Gracias. Bueno, ya les decía, ¿cómo estamos viendo el diálogo social? Diálogo social como un proceso de construcción de acuerdos, pero también de identificación de los disensos. Entonces, a veces nos quedamos como si tuviéramos que pensar todos y todas siempre igual, siempre lo mismo. Creo que también es importante llegar a acuerdos sobre lo que no vamos a llegar a acuerdos. Es importante también tener como cuáles son los límites, o hablar en otros escenarios, las líneas rojas, o los escenarios normativos que no nos permiten ir más allá. De los actores involucrados, y cuando hablamos de actores involucrados, lo decían ustedes también, debe haber diferentes partes, debemos tener diferentes voces, incluso diferentes voces dentro del mismo sector, ¿sí? Dentro del mismo escenario, cada uno es importante nutrirnos de esa pluralidad, de cara a la gestión de los conflictos. Y aquí un poco cuando yo les decía al iniciar la reunión, nosotros no solemos empezar como escuela por el tema de negociación, sino como es lo que está en este momento, nos tiene a todos corriendo, pues dijimos, listo, vamos a atender como este llamado que ustedes como subcomisiones nos hacían. Empecemos, por favor, por negociación. ¿Para qué? Para que pues ustedes tuvieran como más herramientas para este momento, pero a nosotros nos gusta iniciar hablando del conflicto, y aquí voy a lo de la gestión de los conflictos. Tener una comprensión de qué es el conflicto laboral, para qué nos sirve el conflicto laboral,
en nuestro lenguaje colombiano muy coloquial decimos el conflicto es un chicharrón o es tremendo chicharrón o es tremendo problema, y a veces realmente los conflictos simplemente pueden ser, dependiendo cómo lo veamos, escenarios que nos llevan a esas transformaciones y no precisamente a situaciones que deben ser pesadas. O bueno, también hacer una buena gestión de un conflicto hace que no se escale y no lleguemos a escenarios como más complejos. Entonces, un poco el diálogo social, entonces, ¿qué busca? ¿Cuál es el énfasis del diálogo social? El cuidado y el fortalecimiento de las relaciones. Por eso nuestra escuela de diálogo social se llama Transformando Relaciones Sociolaborales. Entonces, cuando hablamos del cuidado y el fortalecimiento de las relaciones queremos que estos ejercicios de negociación, que cuando estemos aplicando el 243, que estemos allí en la alcaldía, que estemos allí en el ministerio, en la unidad administrativa, en el departamento administrativo, no solamente pensemos en el escenario de lo que quiero ganar, sino no solamente lo que quiero ganar en términos de derechos laborales, sino cómo cuido y fortalezco mis relaciones laborales en la medida en que yo gano, pero también gano para el futuro. Gano en una proyección de futuro puede ser que hoy tenga pueda mejorar unas situaciones laborales, pero si también le doy paso al cuidado y el fortalecimiento de las relaciones, en 2, 3 años que nos volvamos a encontrar, puedo tener incluso más porque ya he fortalecido y he generado un tejido de una relación sociolaboral. También porque es esta nuestra apuesta y este tema tan unido al escenario de negociación, porque claro, el ministerio y mi persona particularmente, pues hemos venido estudiando y hemos venido también denunciando y reiterando, existe una cultura antisindical, existe una violencia que nos ha permeado a todos los colombianos y colombianas en el marco del conflicto armado, pero en las relaciones laborales también ha habido violencia. En las relaciones laborales también ha habido unas afectaciones, unas tensiones, y entonces necesitamos mejorar en construir confianza para poder tejer relaciones laborales. Y entonces siempre hay muchas subjetividades, tensiones, estigmatización de parte de, es que si es empresario, es que si es empleador, o es que si es sindicalista, o si no sé qué, uy, no, es que esos vienen de la institucionalidad, esos son las corbatas, unos contratistas, bueno, cualquier cantidad de cosas se puede decir entonces frente a cada uno de los sectores, ¿verdad? Entonces, nuestra apuesta es, pero tenemos que empezar a desarmarnos de alguna manera de toda esta, todo este discurso violento que hemos tenido como sociedad y en particular en el mundo del trabajo, entre los actores del trabajo, y empezar a tejer diálogo social que nos lleve a cuidar nuestras relaciones, a fortalecer nuestras relaciones y que podamos construir paz laboral. Entonces, por ejemplo, qué lindo y qué bacano que, pues, si se pueden también participar, si están en esta sesión, que tuvimos registros de personas de la ANDI, o sea, de sectores gremiales de la ANDI, que el año pasado, FENALCO, FENALTRAS, que no los logramos contactar mucho el año pasado, pero que este año están aquí haciendo parte de esta escuela de diálogo, y decimos, pues qué chévere, porque a veces no logramos juntarnos, y juntarnos para espacios, escenarios pedagógicos es muy interesante. Entonces, poder tener a la institucionalidad, a mis colegas, hombres y mujeres servidores públicos del Ministerio del Trabajo en las diferentes direcciones territoriales, y creo que algunos colegas del nivel central junto conmigo, y pues a todos los miembros de las subcomisiones en los departamentos. Entonces, que allí podamos tener, bueno, estamos acá, el tripartismo, en un ejercicio de diálogo social más para la pedagogía, pero que este ejercicio de diálogo social nos lleve también a mejorar relaciones laborales a futuro. En el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, bueno, como ya les decía, hay muchas formas, casi siempre nos quedamos en el tripartismo. Colombia tiene un modelo tripartito, pero el diálogo social no solo es tripartito. Digamos que la mayoría de espacios normados nos hablan de la obligatoriedad del tripartismo, y por eso, bueno, las subcomisiones, ustedes lo saben mejor, que no funciona si no hay como una delegación de este triángulo que busca equilibrar las asimetrías en las relaciones laborales, pero también existen pues diálogos bipartitos y otros tipos de diálogo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Un poco también hablar de negociación, de consulta, de intercambio de información, pues un poco más
abordando y yendo más allá de lo que, pues un poco la normativa. Aquí un poquito comentarles rápidamente cuál es el papel del diálogo social un poco en materia de política pública desde el nivel internacional al nivel nacional. Digamos que encontramos al menos desde el 94 en la Declaración de Filadelfia esta necesidad de colaboración en pie de igualdad, ¿no? Entre los actores del tripartismo para generar discusiones libres y decisiones de carácter democrático con el fin de promover el bienestar común. Es un acercamiento a para qué, ¿no? El diálogo social. La ley del Plan Nacional de Desarrollo nos habla muchísimo y este gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida y el Gobierno del Cambio tienen un pie muy fuerte en la promoción del diálogo social y el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, y en materia del sector trabajo, pues la Escuela de Diálogo Social y todo el ejercicio de diálogo social como una apuesta de democratización de las relaciones laborales. Y entonces también desde el Plan Nacional de Desarrollo nos vienes hablando, bueno, porque es necesario incentivar y desarrollar y promocionar el ejercicio del diálogo social y el tripartismo. Y luego tenemos el decreto 1527, por el cual se adopta la política pública de trabajo digno y decente, que nos habla pues un poco del diálogo social como mecanismo de concertación y participación para abrazar derechos fundamentales, para ampliar nuestro catálogo de derechos, para promocionar la organización sindical, gremial, y pues para reforzar un poco este ejercicio de libertades sindicales y empezar también este ejercicio de transiciones justas. Un poco así es como encontramos el diálogo social pensado en la política pública. Bueno, aquí ya como retomando un poquito, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo del milenio, cuando nos hablan del objetivo 8, nos habla del tema de trabajo decente, dentro del trabajo digno y decente, el diálogo social, y cuando hablamos de diálogo social, como lo veíamos ahora con el doctor Guarnizo, nos remite entonces a la negociación colectiva. Entonces, para hoy habíamos hablado, bueno, listo, luego de reflexionar un poco de cómo estamos y cuáles son nuestras apuestas de diálogo social, después, entonces, claro, lo que ocurre en el escenario del 243, cuando estamos generando los pliegos, cuando estamos en esa unificación de pliegos, cuando se están presentando, cuando se están generando estos diálogos entre las organizaciones sindicales y la administración pública, es diálogo social. Queremos que se impregne de diálogo social y diálogo social pensado como con ese cuidado y esa intervención de las relaciones sociolaborales, las relaciones laborales, las relaciones en el mundo del trabajo. Pero entonces, ¿qué necesitamos un poco? ¿Cuáles serían esto que llamamos habilidades blandas o habilidades sociales en el marco de la negociación colectiva? Y aquí vamos a ver un poquito de esas habilidades para el diálogo social. Entonces, rápidamente, decir, todas las personas, todos nosotras, todos nosotros nos enfrentamos en nuestra organización, en nuestro diario vivir, con nuestros colegas, compañeros, compañeras de trabajo, en el contexto del barrio, la Junta de Acción Comunal, la organización de padres, no sé, la escuela, el culto, o los espacios donde compartimos, que desarrollar habilidades de diálogo social para mantener de todas maneras unos vínculos y tejer unas formas de compartir en comunidad. Y cuando hablamos de diálogo, ¿cuáles son nuestras habilidades generales del diálogo social? Hablamos de, no vamos a desarrollarlas todas, les voy a contar así un poquitito de cada una, porque vamos a tener unas sesiones especiales incluso para no hablar de ellas, sino para hacer entrenamientos que nos digan, uy, ¿sabes? Por ejemplo, en este tema de sesgos conscientes e inconscientes, que uno diga, tal vez tengo un sesgo de género. ¿Por qué? Porque es que no le doy la palabra, pues a veces no nos damos cuenta y tratamos diferente a las mujeres de los hombres. Tratamos diferente, por ejemplo, me ha pasado, en unos paneles como estos,
en el caso, a Carlos, al doctor Guarnizo, le dicen doctor Guarnizo, y a mí me dicen Andreita. Ahí hay un sesgo de género, por ejemplo. Entonces, poder darnos cuenta, pero claro, ¿y eso ahí qué va a pasar? Que no vamos a generar una horizontalidad en cómo nos estamos dirigiendo a la gente y debemos ser conscientes de cuál es nuestro sesgo de género, nuestros sesgos. Otro tipo de sesgos, digamos, ya es un sesgo que yo hago consciente. Tener sesgos no está mal, simplemente es fijarme, bueno, ¿y cómo los voy a manejar? Tener un sesgo es decir, por ejemplo, si alguien me dice, no, es que esta persona es de tal organización y yo como que ya no, claro, ahí voy identificando que tengo un sesgo. Cuando me dicen, no, mira, es que es una persona que viene de un escenario rural, entonces ya me la imagino, no debe saber hablar bien, no debe saber escribir, no debe saber... Bueno, eso se llaman sesgos. No sabemos. Hasta que no conozcamos las personas, no podemos realmente saber con quién estamos y cómo debemos incluso adecuar nuestra postura, nuestra comunicación, nuestro acercamiento para que realmente podamos entablar un escenario de diálogo social. Entonces, una de las habilidades cuando hablamos de diálogo social es manejar estos sesgos conscientes e inconscientes. El tema de la comunicación asertiva y no violenta. Cuando hablamos de la comunicación, la mayoría de veces incluso, y también para que no les pasen sus escenarios de negociación, esta comunicación asertiva a todos, y si me vieran, tengo 2 computadores, tenemos un computador como mínimo enfrente y 1 o 2 celulares. No podemos hablar de comunicación asertiva y no violenta cuando tenemos todo el tiempo pues el celular en la mano, no estamos escuchando a nuestros interlocutores y nuestro interlocutor, por ejemplo, el punto 2 del pliego, no, ni idea, pero si todos tenemos los computadores abiertos y los celulares, nadie sabe un poco de qué va el punto 2 del pliego, de qué va, si todos volvemos al punto, todos somos doctores o no somos doctores, cómo nos vamos a referir unos a otros para no generar unos desequilibrios y unas asimetrías en el trato. Incluso esa comunicación asertiva frente a reconocer la emocionalidad, reconocer que todos tenemos lenguajes diferentes. Dependiendo de cada región, cada uno vamos a desarrollar unos modismos y unas formas de comunicación. ¿Cómo hacemos que no haya que desarrollar las habilidades para que esa comunicación realmente sea asertiva y no violenta? Cuando hablamos entonces, bueno, el manejo de personalidades e intereses, a veces decimos, no, esta persona es muy complicada, esta persona no se le puede hablar, esta persona, y personalizamos. Y realmente un poco allí, cuando hablamos de diálogo social, no son las personas las complicadas, son los intereses que hay. Y por eso tenemos que ir más allá. Entonces, no quedarnos con ese tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos del manejo de personalidades, pues también un poco estas cosas. La gestión del cambio, un poco lo que les comentaba, tener una visión transformadora del conflicto, es un poco reflexionar sobre que los conflictos no tienen que ser un agobio, ni tienen... por el contrario, los conflictos tienen la posibilidad de generar transformaciones y así lo vemos, y si no dejamos que, pues bueno, escalen y estallen a escenarios de violencia o cosas que no serían buenas para la garantía de los derechos, pero que finalmente cuando lo que queremos es gestar cambio. La transformación es lo más positivo que nos puede pasar. Lo es la estática, no nos va a traer la evolución humana, es movimiento. Entonces, un poco ver que todo lo que sucede en el mundo del trabajo nos va a generar movimiento y es como hacia donde debemos pensarnos. El manejo del conflicto ya lo hablamos y bueno, y el rol, por último, el rol del facilitador, que es muy diferente al rol del mediador. Hoy vamos a hablar un poquito de esta personalidad del mediador, o cuál es el rol del mediador, para que un poco el mediador diferente al facilitador. ¿Por qué? Quien facilita un diálogo es quien está acompañando las partes. De eso hablaremos en la próxima sesión, del facilitador. Entonces el facilitador está acompañando las partes y lo que le interesa es como que haya movimiento y comunicación entre las partes. Pero cuando estamos hablando del negociador, negociadora, realmente estamos hablando de una persona que trabaja para, claro, tender puentes con otro o con otros actores con los que esté en diálogo,
debe tener una capacidad de escucha, de análisis, de interpretación de la información, así como, bueno, capacidad de convocatoria, una creatividad para la búsqueda de soluciones, digamos, tener una mente abierta que busca opciones, que enriquece la negociación, que plantea. A veces pensamos que el negociador, entonces, es como el elegido porque es el que grita más duro. El negociadora es el que es más impositivo porque puede ir y aplastar más a los demás. O es el que, bueno, no sé, tenemos como a veces también unos sesgos y realmente cuando estamos pensando en un diálogo social propositivo, como lo decía el compañero, cuando lo que queremos es participación ciudadana, generación de consensos, pues realmente el rol del negociador, pues efectivamente debe tener un horizonte, pero un horizonte que es flexible, que debe tener una mente abierta y que debe buscar soluciones y debe estar interlocutando muy bien con su propio equipo para saber cuáles son esos límites a los que puede flexibilizar con el fin de pues tejer el avance que se quiere, pero pues ir dimensionando ese tejido de ese avance y ese paso que se busca, ¿verdad? Entonces, también aquí el mensaje de revisemos un poco en ser negociador no es el que pega más duro, y a veces incluso en estos escenarios de negociación en el mundo del trabajo, a veces cobran, pero cobran más importancia en los negociadores, ¿no? Como por el nombre del negociador. Ay, disculpen. Por el rol del negociador que los propios pliegos de peticiones, que las propias demandas. Entonces es más como, no quiero perder esta pelea por el propio rol o ego del negociador, bueno, realmente que se quiere hasta dónde se quiere llegar, ¿no? En el ámbito de la conciliación de los puntos de los pliegos. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son como, he resumido como en 4 o 5 grandes categorías, un poco esto algunas habilidades o algunas actitudes que podemos hablar del negociador. Entonces, cuando hablamos del negociador, hablamos de la humanidad. Una característica es la humanidad, que pueda tejer puentes entre 2 o más partes con el fin de llegar a un acuerdo. ¿Y eso qué implica? Que pues, debe también tener empatía, estar dispuesto a ponerse en el lugar del otro y a tener autenticidad de expresar realmente lo que es, piensa y siente. O sea, no es solamente un vocero de reclamos, también es una persona que explica desde el por qué por qué se está peticionando lo que se está peticionando, pero también puede entender un poco qué le está diciendo el otro. Ahora, entender no le quiere decir justificar, y entender, bueno, también hay momentos en los que pues bueno, más adelante está un poco, cuando conocemos realmente la situación, podemos saber como cuáles son los límites de cada una de las partes. Cuando hablamos de humanidad, hablamos también de la integridad de las ideas, de los sentimientos propios y diferentes. ¿Qué pasa a veces? Y ustedes lo habrán vivido en este mundo, en este mundo laboral. Cuando hablamos de integridad y hablamos de humanidad, es un poco realmente tener presente como los principios y valores del sector, del lugar en el que estás, de hacer un trabajo honesto, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita, no hay personas difíciles, sino situaciones difíciles. Eso hace parte de la humanidad, entender que son las situaciones las que nos llevan a confrontar, a competir, a que se nos suba un poco la voz, a que nos estresemos, pero es la situación la que es difícil, no las personas. Y tener una claridad frente a las percepciones y actitudes frente al conflicto. Esto es importante porque, pues, depende, nuevamente, si yo percibo el conflicto como algo complejo, pues no voy a poder avanzar en una comprensión de flexibilizarme y decir, bueno, ¿cuál puede ser una idea creativa para salir de esto?
cuando veo que es una carga muy pesada. Luego el reconocimiento de las diferencias. Eso es un poco hablamos de sensibilidad social, de reconocer y ajustarse a situaciones de diversidad cultural, étnica, etaria, de género y política. El ejemplo que les daba, no sé, o cuando estamos hablando de sectores como empleadas domésticas, empleados de Rappi, hay mucha gente que tiene muchos sesgos frente a y no tiene una sensibilidad cultural. Entonces, pues se crean allí, es como, no, pues hay que reconocer que tenemos diferencias y nos ajustamos a diferentes situaciones. Lo mismo que despersonalizar el conflicto. Y es el conflicto, no se puede confundir el conflicto con las personas o las partes. O sea, una cosa es lo que tenemos en nuestro pliego de peticiones, hacia dónde vamos, cuál es el horizonte que queremos, queremos en este momento de esta negociación colectiva, digamos, si estamos en el escenario de la negociación en el sector público, pero no decir que tenemos un problema con tal persona, realmente y hagamos un análisis más profundo. No son las personas, es el procedimiento, es el presupuesto, es, bueno, ¿qué es, no? Un poco, y hacernos como preguntas de calado más profundo que van más allá de las personas. Observar y reconocer. Y aquí también es una habilidad muy importante porque cuando el negociador también sabe que los demás están estresados, están agobiados, hay algunas necesidades que tiene la mesa, hay cansancio, tenemos esas cosas, pues también es un acto incluso de humanidad reconocer que, bueno, si las otras personas con las que estamos en el ejercicio de negociación necesitamos un paro, necesitamos abordarlo de otra manera, entonces hace parte también del negociador saber manejar, ¿no? Y hacer esa lectura de sentimientos y de necesidades. Es un poco reiterativo esto, ver el conflicto como un fenómeno dinámico y lo que les decía, ir más allá de las posiciones. Realmente, ¿qué es? ¿Cómo logramos ir más allá de las posiciones? Es entender que si en el fondo estamos hablando de derechos fundamentales al trabajo y estamos hablando de trabajo digno y decente, ¿cómo logramos avanzar? Así sea, puede ser a pasos, a veces podremos hacerlo a pasos agigantados, otras veces tendremos que hacerlo a pasos cortos, pero ir a eso, a qué es lo básico, qué es lo que queremos en el fondo y no quedarnos un poco en las posiciones. Bueno, voy a ir ahí más rápido porque algunas de estas cosas ya las hablamos. Comunicación asertiva también, esta expresión directa de pensamientos, sentimientos, compartir ideas, evitar el lenguaje violento. Insisto, violento, sexista con esa vieja o el tema racial también es complejo, ese negro, esa negra, pues esto es un lenguaje violento. Entonces, realmente cuidar nuestro lenguaje, les digo, vamos a tener un espacio especial para abordar un poco y entrenarnos un poco más en ello, ser comprensivos, un intercambio abierto y honesto y manejar la inteligencia emocional. También, si yo te estoy pasando por un momento o algo, un comentario, me mueve, me toca, también poder decir, mira, necesito parar un segundo, para poder seguir, porque pues la intención no es incendiar los espacios de la negociación o los espacios de diálogo, sino que, bueno, si algo ocurre, poder tomar el receso, lo habla la inteligencia emocional y pensar, bueno, más adelante cómo lo puedo compartir. Hablamos también de una cuarta categoría, la honestidad, y la honestidad también habla de exponer realmente los intereses y los objetivos de la organización que se está representando, porque no se puede caer en intereses propios en agendas ocultas. El ejercicio del liderazgo debe ser incidente, motivante, debe posicionar la negociación, insisto, no su propia personalidad, reconocer también la confidencialidad del diálogo, algo que nos ha pasado y que reflexionamos mucho en cómo construir confianza,
porque tenemos una larga, o sea, ya comentamos ahorita todo el tema de una cultura antisindical, de unas tensiones, de unas violencias en el mundo del trabajo, pero también que genera una desconfianza, pero también una desconfianza profundísima por incumplimientos, porque no se cumplen los acuerdos, no se cumple la palabra, porque se dicen algunas cosas realmente, y aquí necesitamos empezar a trabajar mucho en esto. Nadie quiere dar el brazo a torcer de cómo hacemos para confiar y generar confianza, y seamos y procuremos, invitemos a otros a hacer ejercicios de negociación honesta. El negociador debe tener pues, una honestidad de realmente hasta dónde puede y no puede llegar. Y el conocimiento del tema. Entonces aquí tampoco es honesto si yo no conozco el tema. Conocer del tema también es prepararlo, saber saber leer un PIG, saber de la política pública que estamos hablando, del presupuesto que se tiene, de cómo eso es el conocimiento del tema y hablar con honestidad, porque si no, y hace parte de la honestidad, porque si no estamos hablando carreta cuando estamos haciendo un soporte de alguno de estos temas. Y por último, hablamos de una perspectiva de sostenibilidad. ¿Y esto qué es? Cuando estemos en escenarios de negociación y diálogo, el negociador debe saber y tener muy claro que en 1, 2 años, 3 años nos vamos a volver a sentar y nos vamos a volver a ver. Y en ese sentido yo no puedo romper ni puedo incendiar una negociación, tengo que actuar de la mejor buena fe, de la mejor digamos, como de la mejor convicción, del mejor conocimiento, porque nos vamos a volver a encontrar en otro escenario de negociación y qué mejor que volvernos a encontrar con alguien que me da confianza, con quien puedo entablar un buen diálogo, con quien puedo llegar a acuerdos. Entonces, pensar en que lo que hagamos hoy en una mesa de negociación va a repercutir en nuestros derechos futuros y nuestras garantías futuras. Por eso hablamos entonces de flexibilidad, para encontrar soluciones, de tener paciencia ante algunas situaciones de presión, de identificar nuevas oportunidades de llegar a acuerdos, la creatividad para un negociador y para un facilitador es algo absolutamente necesario, porque a veces creemos no solamente necesitamos una cosa y realmente pues podemos solventarlo de alguna otra manera, ¿cierto? La gestión del tiempo, la colaboración, el trabajo en equipo y la relación, lo que más esto de tejer relación y vínculos entre las partes. Como lo que es como con el tejer vínculo entre las partes es como una de las tareas más importantes en últimas que tiene el negociador, insisto, porque si teje vínculo, teje confianza, teje pues la capacidad de poder llegar a acuerdos, que teje un canal de comunicación, y realmente eso va a hacer que la negociación en tiempo y en resultados vaya a ser muchísimo mejor y pues vaya a llegar a un buen término en los tiempos, se vayan a llegar a muy buenos acuerdos. O puede que no se llegue a los mejores acuerdos, pero el próximo año dejamos un medio pasito adelante para tener un mucho mejor acuerdo el próximo año. Entonces, bueno, esta era como la parte que quería compartirles del diálogo social y la negociación, para complementar un poco lo que nos decía Carlos en la mañana, cómo es esto en el sector público, cómo es cómo estamos viendo en este escenario que queremos plantearles desde la escuela. Ese fue el escenario jurídico. Acá tenemos ya unas herramientas un poco más para acercarnos al diálogo, abordar desde, digámoslo así, desde las humanidades, el diálogo social, estos escenarios de negociación. Y pues bueno, les escucho, tenemos unos minutitos para terminar, cerrar. Si tienen preguntas, y si tienen preguntas, y aprovechamos en este momento, tengo también mi doble rol de ser panelista con ustedes y de ser la coordinadora de la escuela. Y entonces también si tenemos dudas de temas logísticos, operativos con la escuela, aprovechemos estos minutitos que nos quedan. Entonces tienen ustedes la palabra. Voy a revisar si me han dejado algo por acá escrito en el chat. Bueno.
Espérense que es que no puedo ver allí. Si alguien tiene preguntas, voy a ver qué hay en el chat. Bueno, van a compartir, bueno, temas logísticos. Voy a compartir, voy a crear un drive donde les voy a dar acceso a las personas a ese drive. Si no va a tener acceso todos los inscritos, porque hoy nos hicieron falta personas. Van a tener acceso y por favor firmen el listado de asistencia. ¿Quiénes firmaron la asistencia? Vamos a abrir un drive y sesión, vamos a subir ahí la grabación y vamos a subir las presentaciones. Si ustedes, pues ya dependiendo de las intervenciones que hagan ustedes, si requieren algunas bibliografías, algunas cosas, pues lo que ustedes pidan también vamos a intentar gestionarlo por allí. Movilidad dice sin preguntas. Pues no sé, no, la verdad sí, la planilla está funcionando bien. Doctora, van a suministrar material, sí. Saludos a los colegas de la CUT Cauca, un abrazo fraterno. En cuanto al diálogo social, se define como una comunicación con el fin de llegar a una negociación entre gobierno y empleadores, sindicatos para un interés común. Ay, Delfor, nos dejaste aquí escrito y yo no te había leído. Muchísimas gracias. La reunión quedó grabada, es posible tener acceso. Si estás inscrito, les haré llegar el link. Esto es un poco... nos indican qué sucede cuando la organización territorial del pliego de peticiones trata la etapa de arreglo directo. Esta pregunta era para el doctor Guarnizo y ya se nos fue. Bueno. ¿Alguna pregunta aquí en vivo y en directo? Una preguntita. ¿Por dónde hacemos el registro de inscripción? El registro de inscripción, el link lo tienen ahí en el chat. Ya se los estoy volviendo a compartir. Ahí en el chat de esta reunión, ahí les acabo de enviar nuevamente el enlace para la asistencia. Entonces, bueno, en términos también operativos de la escuela, ya que no tienen preguntas en materia de diálogo social ni el rol del negociador, entonces hablemos del operativo de la escuela. Frente al operativo de la escuela, importante, ya estaban firmes sus registros de asistencia y ya están preguntando. Gracias, Rubí, es una pregunta muy buena. Firme, entonces termino esta idea de lo administrativo. Firmen, por favor, su asistencia. La grabación también nos dice cuánto tiempo estuvo cada uno. Entonces, pues la grabación también nos va a decir que si pasa, pues la asistencia es válida, o sea, que firmes el registro, pero también pues estar por lo menos 1 hora y media en la sesión para que quede como el check. Y por lo menos haber participado en 7 de 8 de las sesiones. Si tienen alguna excusa, nos la hacen llegar, por favor, por correo electrónico, al correo que les estaba compartiendo. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí hay una pregunta muy interesante. Lo hablamos entre el facilitador y el negociador, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, el facilitador es el que está promoviendo el diálogo, ¿cierto? El negociador es como el vocero de la parte que tiene que hacer un tejido. Pero entonces ahora nos preguntan, ¿y el mediador? Realmente el mediador y el ejercicio de mediación, lo que tiene, la tarea del mediador es llegar a esas conclusiones, llegar a acuerdos. El mediador, entonces, ¿por qué nos gusta también hablar del diálogo social en la mediación? Porque el diálogo social busca además tejer puentes, no solamente resolver un conflicto. Entonces, ¿el mediador qué va a hacer? Es el ejercicio cuando uno estudia todo este tema de negociación y todo este tema, pues, desde las humanidades y todo este tema con la conflictividad. Entonces, hay un ejercicio muy básico y es que hay una naranja y Ruby que hizo la pregunta, ¿quiere la naranja? Y yo quiero la naranja. Y entonces nos van a preguntar de usted, ¿para qué quiere la naranja? Entonces yo quiero la naranja para hacer un jugo y la otra quiere la naranja para hacer un postre. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la labor del mediador? Hacernos llegar a un acuerdo para ver quién se queda con la naranja.
pero, por ejemplo, frente al diálogo social, ahí, a diferencia del rol del mediador nato que va a resolver una situación frente a quién se queda con la naranja, el diálogo social nos va a invitar bueno, realmente si vamos a qué quiere cada una, resulta que si una quiere el jugo, entonces una puede tener el jugo y la otra lo que necesita es la ralladura de la cáscara para hacer la torta. Las dos pueden tener. Entonces, uso de la misma naranja, las dos personas. Y entonces ahí es el diálogo social al servicio de la mediación, que no solamente resuelve un problema, sino que también teje relación entre las partes. Ese ejemplo yo creo que es bastante específico como para hablar un poco de cuál es la diferencia del rol del mediador y el facilitador. El mediador va a resolver un problema. El facilitador lo va a dinamizar para tejer puente y hacer el ejercicio. Bueno, creo que no hay más preguntas y en lo operativo, pues bueno, eso era lo que tenía que compartirles. Yo, si quieren, pues súmense al grupo. El grupo solamente, pues porque como somos tantas personas, lo voy a manejar yo dándoles información a ustedes. Para que no nos llenemos a veces de mensajes y no nos colapsen con fotos y cosas y a veces también mensajes muy lindos y muy importantes, pero que nos pueden saturar un poquito porque somos bastantes personas. Entonces nos vamos a estar comunicando por allí. Nuestra próxima sesión, último martes de mayo, martes 27 de mayo. 2 de la tarde, nos veremos vamos a profundizar, ya no es negociación en el sector público, sino en el sector privado, y hablaremos ya más de la facilitación, ya no de la negociación, sino de la facilitación, ¿vale? Y bueno, si no tienen más preguntas, si quieren abrir la cámara para despedirnos de esta primera sesión, agradeciendo mucho su estar acá, agradeciendo mucho su tiempo, su disponibilidad. Muchas gracias, José, el compañero de Arauca, Diego, si alguien más abre las camaritas. Muchas gracias por el espacio y no sé qué me pasó, iba a intervenir, pero tuve un inconveniente. Para la próxima sí hago esa intervención desde aquí, la de San Andrés Isla. ¡Ay, qué rico! Vale, pues muchas gracias y ahí estamos en contacto. Cualquier cosa también ya tienen mi correo electrónico, mis datos y nos vemos en la próxima sesión. Aquí ya tomo una fotito de nuestra próxima fecha. 27 de mayo. 2 de la tarde. Por este mismo canal, les envío a sus correos el link, al chat de WhatsApp el link. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo electrónico que les he estado compartiendo o también ahí en el WhatsApp. Nos agregan a la agenda también, a la agenda del calendario de Miriam, también la próxima reunión, la pueden agendar. Para todos en los calendarios de ustedes. Sí, pues porque es que es importante, no tiene cositas, pues pero si se pudiera, ¿no? Para no... Bueno, vamos a ver. ¿Quieren que les ponga aquí en el chat de la reunión el enlace de WhatsApp? Es que no los puedo anexar a todos porque me queda muy complejo tener todos sus números. Me queda más fácil que cada uno y cada una de ustedes se unan. Entonces yo lo que hago es que les dejo como un enlace, ustedes con ese enlace entran y se pueden conectar ahí al chat y ahí ahí se les acabó de poner el chat, el enlace del chat de WhatsApp. Lo que les digo está unidireccional, solamente yo me comunico con ustedes, pero ahí podemos, pues de alguna manera los voy a mantener atentos. Yo pasado mañana les comento, por ejemplo, que ya se quedó la carpeta inscrita. Voy a ver si puedo con los colegas de sistemas entonces que me ayuden a agendar en sus correos la reunión del 27. Perfecto. Y bueno, nada, ahí estamos, ya estamos en línea.
pues tuvimos casi 125, 26 almas, estamos terminando 117 almas, lo que me hace muy feliz de saber que esta escuela de diálogo social, como lo dijo el viceministro, la queremos que se instaure en el seno del tripartismo, porque necesitamos más pedagogía y encontrarnos más para dialogar más. Esa es la forma como aprendemos a hacer diálogo social. Así que un abrazo para todas y para todos. Muy buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.